¿Te has preguntado por qué Jesús es llamado el león de la tribu de Judá? ¿Por qué no el león de otra tribu? ¿Por qué no de José, de Moisés o de algún nombre más puro? Este título no es simbólico ni decorativo. Es una declaración celestial. Es una verdad espiritual que tiene un peso mucho más profundo de lo que nos imaginamos. Pero espera, antes de entender por qué Jesús lleva ese nombre, primero tienes que conocer la historia de Judá. Porque ahí es donde empieza todo. Y, para serte honesto, Judá no fue precisamente el hijo ejemplar de Jacob. No fue el más fiel, ni el más justo. De hecho, fue uno de los responsables de vender a su propio hermano como esclavo. Y aún así, ¿Dios lo eligió? Sí, y eso dice mucho más de Dios que de Judá. Aquí es donde comenzamos a ver algo clave. Dios no escoge por currículum. Dios escoge por propósito. El título de león de la tribu de Judá no nació porque Judá merecía algo, sino porque Dios tenía un plan. Un plan que empezaba con imperfección y terminaba con redención. Y es justamente ahí donde se revela el corazón de Dios. No buscó la tribu más santa, ni al hombre más obediente. Buscó a través de la debilidad, para mostrar su gloria. Porque el león tenía que venir desde un linaje real. Sí, pero no perfecto. Tenía que demostrar que lo divino puede nacer en medio de lo roto. Que la redención puede surgir desde donde menos lo esperas. Este león, Jesús, representa autoridad, realeza y fuerza, pero también representa algo que el mundo no logra entender. La misericordia de elegir lo imperfecto para cumplir un destino perfecto. Y entonces, la pregunta cambia. No es porque Jesús vino de Judá. La verdadera pregunta es, ¿qué nos está diciendo Dios a través de esa elección? Porque ahí, justo en esa pregunta, está escondida una de las verdades más poderosas del Evangelio. Y eso es lo que te voy a contar en el siguiente punto. Dios no improvisa. Lo que tú llamas accidente, Él lo llama diseño. Y lo que tú ves como falla, Él lo llama proceso. ¿Judá fue el mejor hijo? No. ¿Fue el más fiel? Tampoco. ¿Fue el más puro? Ni cerca. Entonces, ¿por qué Dios lo eligió? ¿Por qué no escogió a José, el soñador que permaneció íntegro en Egipto? ¿Por qué no a Leví, el padre de la tribu sacerdotal? La respuesta es clara y desconcertante. Porque Dios no escoge a quien el mundo aplaude. Escoge a quien el mundo descarta. Judá no solo vendió a su hermano José, también mintió, se desvió y protagonizó episodios vergonzosos. Humanamente hablando, su linaje debió quedar tachado, cancelado. Pero Dios no cancela. Dios redime. Y aquí está lo profundo. Dios elige a Judá no por lo que hizo, sino por lo que él haría a través de él. Y en esa decisión divina está el mensaje para ti y para mí. Porque si Dios eligió a Judá con todo su historial, ¿qué te hace pensar que tú no calificas para ser usado por él? ¿Y si tu pasado no fuera un obstáculo, sino una plataforma? ¿Y si tus errores no fueran la razón por la que Dios te deja fuera, sino precisamente lo que él va a usar para mostrar su gracia? Eso es lo que ocurrió con Judá. Lo que debía ser vergüenza, se convirtió en linaje real. Y de su descendencia, vino el Rey de Reyes. Lo más impactante es que Jacob, antes de morir, profetizó que el cetro jamás se apartaría de Judá. Y esa promesa fue cumplida en Cristo. La línea de autoridad pasó por generaciones caídas, guerras, pecados, pero jamás fue interrumpida. ¿Te das cuenta? Dios no necesita condiciones ideales. Solo necesita un sí. Judá no era el más limpio, pero fue el que Dios eligió. Y ese patrón se repite una y otra vez en la Biblia. Entonces, volvamos a ti. ¿Y si Dios también quiere usarte a pesar de tu historia? ¿Y si Él ya decidió mostrar su gloria precisamente desde tu debilidad? Lo que Dios comenzó en Judá, lo completó en Jesús. Y lo que comenzó en ti, aún no ha terminado. Y es aquí donde se abre el siguiente capítulo. Porque el león de la tribu de Judá no solo tiene un nombre poderoso, tiene un propósito eterno que no se detiene. Y eso es lo que veremos en el siguiente punto. El cetro no se apartó de Judá. Y con el paso del tiempo, esa línea imperfecta, manchada por errores humanos, dio a luz al Salvador del mundo. Jesús, el león de la tribu de Judá. Ahora detente un momento. ¿Entiendes la magnitud de eso? El Hijo de Dios no vino de la tribu de los perfectos. No nació en un palacio, ni descendió de una familia sin manchas. Dios eligió un linaje quebrado para mostrar un reino inconmovible. ¿Por qué? Porque ese león no solo ruge justicia, ruge redención. Ese rugido no destruye, libera, no aplasta, restaura. Jesús es llamado león, no solo por fuerza o autoridad, sino porque vino a reinar con poder, justicia y misericordia, y a romper con la lógica humana que dice, Dios solo usa a los que se portan bien. No,
Dios usa a los que reconocen que lo necesitan. Ese león nació en un pesebre, pero su sangre tenía una historia larga. Una historia que empezó en Judá y que pasó por generaciones de personas rotas, desobedientes, idólatras, olvidadas. Y aún así, nada detuvo el plan eterno. ¿No te parece increíble que el plan más perfecto del universo haya fluido a través de la humanidad más rota? Porque Dios no busca perfección externa, busca corazones dispuestos. Y si Jesús vino de Judá, entonces tú y yo también tenemos esperanza. No importa de dónde vienes, no importa tu apellido, tu historial, tu pasado o tus cicatrices. Dios puede levantar un reino desde los escombros de tu historia. Porque ese león no ruge desde la cima de la perfección, ruge desde el dolor, desde la traición, desde la cruz. Y aún así, venció. Y cuando resucitó, no lo hizo como un cordero, lo hizo como un rey, un león, de Judá, del dolor al dominio, de la promesa al cumplimiento. Y ese rugido no ha callado. Sigue sonando en los corazones de quienes se atreven a creer que su historia aún no ha terminado. Porque si ese león nació desde una línea de errores humanos, ¿qué crees que puede hacer con tu vida si hoy decides rendírsela? Y eso nos lleva al punto más personal de todos. Porque ahora ya no estamos hablando de Judá, ni de Jesús solamente. Ahora estamos hablando de ti, y del propósito que ese mismo león quiere despertar en tu vida. Llegó el momento de mirar hacia adentro. Hasta ahora hablamos de Judá, del linaje, del león, del cumplimiento profético, pero todo eso no sirve de nada si no entiendes esto. Esa historia también es tu historia. Sí, Judá falló, y tú también has fallado. Yo también. Todos. Pero aún así, Dios eligió a Judá. Y si Dios lo eligió a él, ¿qué te hace pensar que no puede usarte a ti? La religión muchas veces te enseña que debes tenerlo todo en orden antes de acercarte a Dios, que debes ser perfecto para ser elegido. Pero el Evangelio, el verdadero Evangelio, te muestra que es en medio del caos donde Dios hace su mejor obra. ¿Sabes por qué el rugido del león de Judá es tan poderoso? Porque no viene desde la perfección, viene desde la transformación. Dios no busca a los que lo tienen todo resuelto, busca a los que se cansaron de huir, a los que están hartos de luchar con su pasado, a los que están rotos por dentro, pero aún así se atreven a decir, aquí estoy, úsame. Judá no tenía mérito, pero Dios tenía propósito, y eso cambia todo, porque cuando Dios te llama, no es por lo que hiciste, es por lo que Él va a hacer contigo. Y sí, puede que tu historia esté manchada, puede que cargues con culpas, errores, fracasos, secretos. Pero si Dios usó a un traidor como Judá, si levantó un salvador desde una línea rota, ¿por qué no podría levantar propósito desde tu ruina? Dios no necesita una historia limpia, solo necesita que se la entregues. Él es especialista en convertir traiciones en testimonios, en transformar dolor en destino. Pero hay algo que no puedo decidir por ti. ¿Te vas a rendir a ese llamado, o vas a seguir escondiéndote? Porque el mismo león que rugió sobre la historia de Judá, hoy ruge sobre tu vida, no para condenarte, sino para despertarte. Y cuando lo escuchas, no puedes quedarte igual, no puedes ignorarlo. Ese rugido te parte el alma, y al mismo tiempo, te reconstruye. Pero para que eso ocurra, tienes que hacer algo. Dejar de aferrarte a quien fuiste, y abrirle el corazón a quien Dios dice que puede ser. Y esa decisión, la enfrentamos ahora. Ya no hay vuelta atrás. Ahora sabes que Dios eligió a Judá. Sabes que usó una historia rota para traer al Salvador. Y sabes que ese Salvador, ese león de la tribu de Judá, vino a buscarte a ti. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Porque el Evangelio no es una historia para admirar. Es una verdad para vivirla. Es un llamado que exige respuesta. Y tú estás siendo llamado. Mírate. Tú sabes que no has sido perfecto. Tú sabes que hay cosas que preferirías enterrar, borrar, callar. Pero si algo nos enseña la historia de Judá es que Dios no se escandaliza con tus errores. Él los redime. Él los usa. Él los transforma. El rugido del león no es un sonido para los fuertes. Es el llamado para los quebrantados. Para los que ya se cansaron de vivir de apariencias. Para los que saben que solos no pueden más. Y aquí viene la parte más importante. Ese rugido está resonando en tu vida ahora mismo. No es un grito de juicio. Es un llamado a despertar, a levantarte, a reconocer que hay un propósito más grande que tus fracasos. Porque tú no naciste por accidente. No estás viendo este mensaje por casualidad. Dios tenía esta cita contigo desde antes de que tú entendieras lo que era fe. La pregunta no es si Él puede usarte. Él ya demostró que lo hace. La pregunta es, ¿vas a responder al rugido o vas a seguir huyendo de tu llamado?
Porque hay un momento en la vida donde tienes que dejar de actuar como esclavo y empezar a caminar como hijo, como heredero, como parte del linaje de un rey. Jesús no vino solo a salvarte, vino a posicionarte, a devolverte la autoridad que habías entregado al miedo, al pecado, al pasado. Y hoy, ese león está frente a ti, no con garras, sino con gracia, no para aplastarte, sino para levantarte. Pero no lo harás si tú no das el paso, si tú no lo reconoces, si tú no te entregas. Así que decide, ¿vas a seguir creyendo que tu historia te descalifica? ¿O vas a empezar a creer que precisamente por tu historia, Dios te quiere usar? El rugido ya sonó. Ahora, te toca a ti responder. Todo este tiempo hablamos de Judá, de sus errores, de su historia, y de cómo, a pesar de todo, Dios no canceló el plan. Lo cumplió, paso a paso, generación tras generación, hasta que ese rugido eterno se hizo carne, hasta que Jesús nació, hasta que el león caminó entre nosotros. Pero ahora deja de pensar en Judá, deja de pensar en David, incluso deja de pensar en Jesús como una figura lejana, y míralo como lo que es, un rey que vino por ti, un león que dejó el trono para abrazar tu herida, un salvador que no te pidió limpieza, te pidió entrega, porque ese rugido no se quedó en la cruz, tampoco en la tumba. Ese rugido resucitó, y con él, tu historia también puede resucitar. Tal vez llevas años huyendo, tal vez sientes que fallaste demasiado, tal vez te enseñaron que Dios se decepcionó de ti. Pero escúchame, Dios no está decepcionado de ti, Dios está llamándote, y ese llamado es ahora, no mañana, no cuando te sientas listo, no cuando tu vida esté en orden. Ahora, con tus heridas, con tu caos, con tu vacío, con tus preguntas. Porque el león no busca perfección, busca rendición. Y tú, estás a un solo acto de rendirte. Una oración, una decisión, un momento real, sin máscaras. Así que hazlo, ahí donde estás. Cierra tus ojos, y simplemente di, Señor, yo también quiero ser parte de tu historia. No quiero huir más, no quiero cargar más con lo que ya no soy. Toma mi vida, mi dolor, mi pasado, y úsalo para tu gloria. Esa oración es todo lo que Dios necesita, porque donde termina tu fuerza, empieza su poder. Y donde tú ves ruina, Él ve un trono. Porque si el león rugió desde Judá, también puede rugir desde tu vida. Y créeme, cuando ese rugido entra en ti, nunca vuelves a ser el mismo. Si esta palabra tocó tu vida, no te la guardes, no la entierres, no la dejes pasar como si fuera un vídeo más. Porque esto no fue solo contenido, fue un mensaje directo para ti. Un recordatorio de que tu historia aún no ha terminado, y que el león de la tribu de Judá todavía ruge sobre tu vida. Pero aquí viene lo más fuerte. Tal como tú necesitabas escuchar esto, hay alguien más allá afuera que también lo necesita. Así que compártelo, envíaselo a quien está a punto de rendirse, a ese amigo que cree que ya no tiene perdón, a esa mujer que se siente invisible, a ese joven que piensa que Dios se olvidó de él. Hazlo no por mí, hazlo por él, porque este mensaje no puede quedarse en silencio. Y si sentiste que esta palabra era para ti, escríbelo en los comentarios. Di, el rugido también es para mí. Hazlo público, hazlo personal, hazlo tuyo. Suscríbete si quieres seguir recibiendo palabras como esta. Palabras que no te entretienen, te despiertan. Y recuerda esto, Dios no terminó contigo, Él apenas está comenzando. Así que no te vayas igual, vete diferente, vete creyendo, vete con fe. Porque si Jesús rugió desde Judá, entonces tú también puedes levantarte desde donde estás y comenzar otra vez.